Bueno, esta es la presentación del trabajo 5902, Optical Force on the Electric Nanoparticles Placed Near an Attenuated Total Reflection Structure in Auto-Configuration. Los autores Hernán Ferrari, Carlos Zapata Rodríguez y Mauro Cuevas, de CONICET, la Universidad Austral y la Universidad de Valencia. Un resumen de la presentación del trabajo. Comenzaremos con una descripción del sistema que estudiamos, un sistema de reflexión total atenuada con tres medios de distintas permitividades, en el cual entre ellos dos de ellos colocamos una placa de grafeno y analizamos las fuerzas que aparecen sobre nanopartículas situadas en el medio de menor permitividad en función del ángulo de campo electromagnético incidente desde el medio de mayor densidad. Es para ángulos mayores que un ángulo crítico en la región donde colocamos la nanopartícula aparecen campos evanescentes y la fase entre las componentes del campo eléctrico como también de la polarización de la partícula van a pasar a estar a 90 grados en contrafase, apareciendo entonces comportamientos elípticos y rompiendo la simetría del campo linealmente polarizado. Luego veremos cuál es la componente X de la fuerza promediada en el tiempo que aparece sobre la partícula debido a la interacción entre la partícula y el plano de grafeno al excitar ambos con el campo electromagnético incidente. A continuación mostraremos los cálculos realizados para el campo eléctrico en el plano de grafeno y la aparición de plasmones en estos rangos de ángulos de incidencia mayores que el ángulo crítico. Veremos gráficos de la fuerza neta sobre la partícula a diferentes distancias del plano de grafeno, observando en distintos casos fuerzas que pueden ser tanto de empuje positivas hacia la derecha del sistema que utilizaremos, como fuerzas de atracción, de tracción negativas o hacia la izquierda, para distintos espesores del medio 2, en el medio que está en el sándwich entre el vacío y el medio más denso, y cómo varía entonces esa fuerza en función del ángulo de incidencia. Por último, veremos los resultados de la fuerza neta normalizada para distintas formas de la nanopartícula estudiada. Este es el diagrama del sistema que utilizamos. Tenemos una onda plana con polarización P que incide desde un medio 3 con permitividad de 16. En el medio hay un medio con permitividad 2,5. Si tomamos un PMMA como ese medio con esa permitividad. Y en la parte superior de nuestro diagrama tenemos vacío donde ponemos nuestra partícula a una distancia z0 del plano de grafeno, considerando el plano en la posición z igual a 0, entre el vacío y el medio 2. La partícula tiene una permitividad de 3,9 y, como dijimos, está situada en el vacío. Acá podemos observar cuál es la fase relativa entre la componente X en la dirección horizontal y la componente Z del campo eléctrico en la región donde se encuentra la nanopartícula, como también cuál es la polarización que inducimos sobre esa nanopartícula, la componente, y cuáles son, mostramos acá las fases entre la componente X y la componente Z. Para ángulos menores que 15 grados, un ángulo crítico, la fase entre ellos es 0, ¿sí?
están en fase ambas componentes teniendo una polarización lineal. Para ángulos mayores que los 15 grados, lo que observamos es que tanto para las componentes del campo eléctrico como las de la polarización, la diferencia de fase es de pi sobre 2, 90 grados, generando en todo este rango un comportamiento, una polarización elíptica, tanto del campo como de la respuesta de la partícula. Para calcular la fuerza neta que aparece sobre la partícula, estudiamos la componente X promediada en el tiempo, en el cual sí está relacionado con el gradiente del campo eléctrico y la polarización de la partícula. El campo eléctrico lo podemos pensar como la superposición de una componente del campo en ausencia de la partícula más el campo dispersado por la partícula. Ese campo dispersado lo podemos calcular utilizando el tensor de Green, y ese tensor de Green también la podemos tener como superposición de dos componentes, una como el tensor asociado a la superficie del grafeno en ausencia de la partícula, en vacío, y otro por la interacción entre el plano de grafeno y la partícula. De esta manera podemos calcular una fuerza neta como contribución de dos componentes de la fuerza, una F0 que llamamos y una Fs. La F0 va a ser positiva, empujando la partícula, ¿sí?, con el campo incidente, moviéndola a una fuerza positiva hacia la derecha, mientras que habrá otra componente, F0, que va a aparecer asociada a la parte imaginaria tanto del campo como de la polarización de la partícula, y estas componentes van a aparecer con esta rotura de simetría y el comportamiento elíptico de estas dos magnitudes, y fuertemente están asociados a la parte imaginaria de ellas. Lo que vamos a observar es que dependiendo de la distancia vamos a poder lograr fuerzas netas, la suma de estas, que sea o positiva o negativa, pudiendo empujar o traccionar a la partícula dependiendo del ángulo de incidencia. Aquí observamos cuál es el campo eléctrico sobre la superficie del plano de grafeno. En el gráfico de la izquierda corresponde a un ángulo de incidencia de 16 grados, en el cual el campo incidente no llega a excitar plasmones sobre el plano de grafeno. Sin embargo, si miramos el campo eléctrico podemos observar la aparición de plasmones con la longitud de onda del plasmón, y estos plasmones aparecen debido a la interacción del campo dispersado por la partícula sobre el grafeno. Entonces, quien genera estos plasmones no es el campo incidente, sino es el campo dispersado por la partícula. Podemos observar en el gráfico que son más intensos los plasmones generados hacia la derecha que hacia la izquierda, llevando mayor cantidad de momento entonces hacia la derecha. Como quien genera esta aparición de estos plasmones es la partícula y su interacción con el campo dispersado, sobre la partícula va a aparecer, por conservación del momento lineal, un momento hacia la izquierda igual al momento que lleva el plasmón que va hacia la derecha, dando una fuerza neta negativa o hacia la izquierda en este caso. Para ángulos mayores, ángulos de 65 grados, podemos observar el campo eléctrico sobre el grafeno, donde también se observan plasmones. Sin embargo, aquí sí, para estos ángulos, ya los plasmones son generados por el campo incidente que logra excitar esos plasmones. Se genera mayor intensidad de plasmones hacia la derecha, como se observa en el gráfico, que hacia la izquierda. La fuerza neta en esta región va a estar asociado más a la excitación por el campo externo, y también va a haber mayor presión sobre la partícula del campo externo y la fuerza neta va a ser positiva. En este gráfico mostramos cuál es la fuerza neta
sobre la partícula para distintos ángulos de incidencia. Primero el rango entre 12 y 20, el que mostrábamos recién estaba a un ángulo 16, en el cual nos acercamos al ángulo crítico, la fuerza empieza a aumentar y para ángulos mayores que el crítico empieza a aparecer esa fuerza negativa que mencionamos antes, debido a la interacción entre la partícula y el plano de grafeno y el campo dispersado por la partícula, que genera una fuerza negativa que empieza a hacer que descienda la fuerza de pushing, ¿sí?, de empuje del campo externo, hasta que se hace cero y luego la fuerza negativa vence a la positiva, dando una fuerza neta hacia la izquierda, ¿sí?, una fuerza de tracción de la partícula cuando estamos iluminando para todo este rango de ángulos. En el inset podemos ver las dos componentes que mencionamos antes. Para el caso de una distancia del medio 2 de 10.74 micrones, la fuerza de empuje o positiva hacia la derecha es más chica, mientras que la negativa es en módulo mayor, dando una fuerza neta negativa. Por su parte, para ángulos de incidencia mayores, entre 55 y 90, podemos ver distintos comportamientos en función del espesor del medio 2, como se ve acá, dando un máximo para la fuerza en distintos ángulos, pero en todos los casos la fuerza siempre es positiva y acá en los inset vemos las componentes, esas dos componentes, la fuerza de empuje y la fuerza negativa de tracción, dando una fuerza neta de empuje sobre la partícula. En este caso es lo mismo, la diferencia con el caso anterior, que era una distancia de 1 micrón, en este caso la partícula está situada más lejos del plano de grafeno, está a 10 micrones, se muestran los dos mismos rangos de ángulos en cada uno de los gráficos, y a diferencia del anterior, en ambos rangos la fuerza neta siempre da positiva, independientemente del espesor del medio 2 que utilicemos. Entonces también hay una dependencia con la distancia para poder lograr esa fuerza de tracción sobre la partícula que no logramos si la fuerza está demasiado alejada del plano grafeno. Por último, en este gráfico podemos observar, ¿sí?, justamente en función del ángulo de incidencia y en el eje vertical a la izquierda la distancia de la partícula al plano de grafeno, en colores las distintas intensidades, en rojo es la región donde la fuerza neta es negativa, hacia la izquierda, y en azul toda una región de fuerzas positivas. En esta región de acá se puede observar, ¿sí?, los máximos que aparecían cuando en esta región estamos excitando plasmones sobre el grafeno con el campo incidente. Gráficos del mismo estilo, ¿sí?, en verde, las que venimos observando para cuando la geometría que utilizábamos de nuestra partícula era un cubo, y acá mostramos qué sucede cuando usamos distintas formas, una esfera en violeta, cilindros con distintas orientaciones en celeste y naranja, y en todas ellas se puede observar que sigue apareciendo dentro de los 15 grados una región donde la fuerza es positiva. A partir mayor del ángulo crítico la fuerza empieza a descender y cambia de signo haciéndose negativa cuando estamos, ¿sí?, en todos los casos a 1 micrón de distancia. Luego, si seguimos aumentando el ángulo, podemos pasar, ¿sí?, a ángulos cerca de los 50, en este caso, grados, en el cual la fuerza neta pasa a ser positiva, como ya explicamos antes. Muchas gracias por su atención. Aquí los agradecimientos a la Universidad Austral, a la agencia y a CONICET. Y este es el grupo de trabajo. Arriba los 5 investigadores que estamos trabajando en la Universidad Austral. El doctor Carlos Zapata de España,
en la Universidad de Valencia, el doctor Francisco Ibáñez de La Plata.